Hola, muy buenos días, bienvenidos a clase más de física. Hoy día veremos lo que es la notación científica y cómo escribir justamente números en notación científica o al revés, notación científica en números, con el objetivo de comprender y expresar correctamente diversos números en notación científica. Primero vamos a algo de historia para entender un poquitito de dónde viene la notación científica. Ya dice así, se emplea para simplificar cálculos y se tienen dos propósitos. Uno es la representación concisa de números muy grandes o muy pequeños y el otro la indicación del grado de exactitud de un número que representa una medición. Por ejemplo, dice, para los dos propósitos se usan potencias de 10. Por ejemplo, podemos decir que la velocidad de la luz es 300 millones de metros por segundo o también 300, de esta misma forma, 300 millones de metros por segundo. Es decir, se puede decir con palabras o con números. Si hablamos de grandes cantidades de bytes, bytes es la unidad de medida de la informática, de la computación, se puede decir que la capacidad de almacenamiento de datos de una gran computadora es de 500 terabytes, lo que equivale a, bueno, ese número es bastante gigante. Si nos referimos a la longitud de onda de los rayos cósmicos, se podría decir que es inferior, bueno, ese número que es bastante pequeño, son números difíciles de leer. Entonces justamente para eso nace la notación científica, para expresar estos números que son realmente o muy pequeños o muy grandes, que no sabemos cómo leerlos, a diferencia de este que sí es más accesible, es decir, 300 millones, después viene billones, pero ponerse a contar esta cantidad de ceros no tiene sentido. Por lo tanto, de esa forma nace la notación científica justamente para expresar grandes cantidades o muy pequeñas cantidades de una manera más amigable. Acá aparece la Vía Láctea justamente porque las cantidades de distancia que existen entre una estrella y otra son gigantescas, ¿ya? Y en ese contexto nace un poquito esto, ¿ya? Pero la notación científica, como hoy mencionaba, se habla y se estudia en base a potencias de 10. ¿A qué se refiere potencia de 10? Bueno, primero que todo tenemos que saber qué es lo que es una potencia. Una potencia es un número elevado a un exponente, ¿ya? Y el exponente nos va a decir cuántas veces por sí mismo se debe multiplicar el número, ¿ya? Entonces, si nos vamos por ejemplo a potencia de 10, vamos a empezar con este caso, vamos a decir de que el 10 elevado a 1, si yo digo 10 elevado a 1, simplemente estoy diciendo de que el 10 lo debo multiplicar por sí mismo una vez, es decir, simplemente 10. Pero el 10 elevado a 2 significa que debo multiplicar el 10 por sí mismo dos veces, es decir, 10 por 10. Y esto me da como resultado 100. Y así podemos seguir con otros números. Por ejemplo, si yo te digo el 1000. El 1000, si yo lo quiero expresar en una potencia de 10, es 10 elevado a 3. Porque justamente 10 por 10 por 10 es igual al número 1000, que fue el número que escribí en un principio. Por lo tanto, si te das cuenta, existe una directa relación entre el exponente y la cantidad de ceros que va a tener el número. Existe una relación muy directa. Mira, fíjate, acá el exponente era 2 y tenía 2 ceros. Acá el exponente es 1 y tiene un 0. ¿Ya? Acá el exponente es 3 y el 1000 tiene 3 ceros. Por lo tanto, yo podría decir de inmediato, sin hacer ninguna multiplicación ni nada, que por ejemplo, si yo quiero hacer representar en potencia de 10 el siguiente número, es decir, 10 millones, simplemente me basta con contar la cantidad de ceros que tiene después del primer dígito, que vendría siendo el 1. Entonces cuento 1, vamos a contar, vamos a poner ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, 10 millones representado en potencia de 10 es 10 elevado a 7, porque existe una relación directa entre el exponente y la cantidad de ceros que viene después del dígito, que en este caso vendría siendo el 1. Pero ¿qué pasa en las potencias de signo negativo? Ya, ¿qué pasa? Pasa todo lo contrario. Te voy a dar una explicación más o menos de qué significa esto. ¿Por qué 0,1 es igual a 10 elevado a la menos 1? Bueno, por la sencilla razón de que 10 elevado a la menos 1, en potencias y en fracciones, se escribe como 1 sobre 10 elevado a 1. Sabemos que 10 elevado a 1 es simplemente 10, entonces queda 1 sobre 10. Y si tú tomas tu calculadora y haces esta división, te va a dar justamente que es 0,1. Es decir, el 10 es contenido 0,1 veces en el 1. ¿Qué pasa en el 10 elevado a la menos 2? Bueno, 10 elevado a la menos 2 en fracciones es lo mismo que decir 10, 1 partido por 10 elevado a 2. Si te das cuenta, el signo cambia de negativo a positivo. Por lo tanto, esto queda 1 sobre 100, porque sabemos que 10 elevado a 2 es 100. Y si tú tomas tu calculadora y haces este cálculo, 1 sobre 100 te va a dar que es 0,01. Ahora, ¿qué relación existe en este caso? Veamos, analicémosla. Voy a poner el 0,01 es igual a 10 elevado a menos 2. Fíjate bien, después del número 1, es decir, yo voy a escribir este número acá abajo, después del número 1, si yo escribo el número 1 solo, es decir, solito,
El 1 yo podría decir que tiene la coma al lado derecho. Lo que me está diciendo el 10 elevado a la menos 2 es que corra la coma 2 posiciones hacia la izquierda, es decir, 2 posiciones después del dígito. Es decir, 1, 2. Pero tú dirás, bueno, acá en esta parte no hay ningún número. Efectivamente no hay ningún número, por lo tanto voy a rellenar con ceros y voy a poner la coma acá. Es decir, la coma pasó de estar en ese lugar a estar en ese lugar. Y al lado izquierdo no puedo dejar sin números, por lo tanto voy a poner otro cero. Por lo tanto, existe una directa relación entre el exponente negativo y cuántas veces debo correr la coma. Y se rellena con ceros los espacios que me vayan quedando vacíos y después de la coma. Por lo tanto, fíjate, estaba la coma acá, 1, 2, 2 posiciones. Siguiendo esa lógica, si yo quiero expresar el número 0,00001 como una notación científica, como un exponente en base 10, lo que debo hacer es fijarme en la cantidad de veces que debo correr la coma para que me quede el 1 solo. Fíjate bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Así de esa forma se van a usar las potencias de 10 para poder hacer diversos cálculos, ¿ya? De notación científica. Entonces, esto es potencia de 10. Ahora sí vamos a ir a ver lo que es notación científica. Ok, la notación científica, ¿ya? La notación científica es una forma de escribir los números que nos va a permitir expresar números grandes de manera más simple y más concisa, como por ejemplo este número, 2.345.000. ¿Ya? Tú dirás, pero oye, 2.345.000 no es un número difícil, es un número bastante fácil de decir. Sí, efectivamente es fácil, pero cuando tú quieres hacer cálculo con él, ya se vuelve más complejo porque son muchos los números que debes multiplicar. En cambio, las propiedades de las potencias nos ayudan justamente a hacer cálculos de manera más simple. Para expresar un número en notación científica existe una regla. Debe haber un dígito, ¿ya? Después la coma y después los demás números multiplicado por una potencia. Y ese dígito que está acá puede ser cualquier dígito. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el que sea. Pero debe ser solo uno, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso, vamos a escribir, por ejemplo, ese número en notación científica. Para que quede expresado en notación científica, yo debo poner la coma después del primer dígito. Entonces, el número que tengo acá es 2.345.000. El primer dígito es el 2. Por lo tanto, yo voy a escribir 2 y voy a poner coma. Y voy a poner los demás dígitos que vienen. El 3 y el 4 es 5. 3, 4, 5. ¿Por qué no pongo los ceros que vienen? Porque no cuentan. ¿Ya? Así de simple. Multiplicado por una potencia de 10. Pero esa potencia de 10 debe tener un exponente. ¿Y qué exponente debe tener? Fíjate, yo corrí la coma, ya puse la coma de tal manera que dejé a la derecha de la coma, ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, voy a poner 10 elevado a 6. Tú dirás, oye, pero no pusiste los ceros. Perfectamente yo puedo poner los ceros acá, después del 5. Pero esos ceros no van a contar. Que yo diga, por ejemplo, si yo digo, oye, 6,10 es lo mismo que diga 6,1 o es lo mismo que diga 6,1000000. Pero no tiene sentido poner esos ceros porque no van a contar. Sigue siendo 6,1. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, lo que se hace es eliminar los ceros que vienen después del último dígito distinto de 0. En ese caso, nos queda 2,345 por 10 elevado a 6. Alguien podría decir, oye, pero este número, el 2,345 por 10 elevado a 6, es más largo, más complejo que ese. Para efectos de cálculo matemático, es más simple de trabajar eso que el número expresado completamente. ¿Ya? Entonces, ahí escribí como notación científica el 2.345.000. Vamos al siguiente ejercicio. Dice así. Un satélite gira en una órbita circular de 820.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Expresa esa cantidad en notación científica. Ok, entonces voy a escribir el número nuevamente acá. 820.000 kilómetros. ¿Ya? El primer dígito es el 8. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es escribir 8, el siguiente es el 2. Y todos los ceros que vienen después no lo voy a escribir. Multiplicado por potencia de 10. Veamos, después de la coma, es decir, yo puse la coma justo acá. Mira, vamos a marcarlo en rojo. Yo puse la coma justo acá. Contemos cuántos números tengo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, es por 10 elevado a 5 kilómetros. 8,2 por 10 elevado a 5 kilómetros es igual a decir 820.000 kilómetros. Siempre se deja solamente un dígito. ¿Ya? 8,
82, si yo hubiese puesto 82, estaría mal expresada mi notación científica. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio en el cual vamos a tener que hacer el proceso inverso. Es decir, no tan inverso, sino que ahora vamos a expresar un número pequeño en notación científica. Y lo que tenemos que hacer es seguir la misma lógica. Fíjate. Dice, expresa en notación científica ese número que tienes ahí. 0,000000386. Lo que voy a hacer es escribir el primer dígito en el que me encuentro después de los ceros. El 3. ¿Cierto? Y voy a poner la coma. 3,86. ¿Te das cuenta? Sigo la misma lógica. Primer dígito, coma. Multiplicado por una potencia de 10. Pero si te das cuenta, es un número pequeño expresado ahora como un número en potencia, como notación científica, y por eso el exponente va a ser negativo. ¿Ya? Fíjate, después del 3, ¿cuántas veces debo correr la coma? Es decir, después del 3, la coma inicialmente, voy a marcarlo nuevamente, vamos a marcarlo nuevamente, acá. La coma inicialmente está acá, ¿cierto? ¿Cuántas veces corrí la coma hacia la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí la dejé. Por lo tanto, es por 10 elevado a la menos 7. ¿Ya? Y de esa forma justamente se expresa. Voy a plantearte un último ejemplo que lo vamos a ver ahora, que es expresar en notación científica todos estos números. Siguiendo exactamente la misma lógica que estábamos viendo anteriormente, expresemos justamente estos números que están acá en notación científica, donde tengo números grandes que los voy a expresar en notación científica y números pequeños que los voy a expresar en notación científica. Entonces, vamos con el primero, ¿ya? El 95.480. Ok, siguiendo la misma lógica mencionada anteriormente, vamos a correr esto para acá. Siguiendo la misma lógica, yo voy a escribir el 9,548. 548. ¿Multiplicado por cuánto? Veamos. ¿Ya? Yo corrí 1, 2, 3, 4 veces la coma. Por lo tanto es por 10 elevado a 4. ¿Ya? Siguiente número, el 273.000. Bueno, la misma lógica. 2,73 multiplicado por una potencia de 10. Es un número grande expresado como potencia, como notación científica, por lo tanto, el exponente va a ser positivo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ahí dejé la coma. Entonces 10 elevado a 5. Veamos ahora los números pequeños. El 0,176. Yo lo voy a dejar como 1,76 por 10 elevado a ¿cuánto? Veamos. La coma que estaba acá la corrí una vez simplemente hacia la derecha. Por lo tanto es por 10 elevado a la menos 1. ¿Cierto? Veamos el siguiente número. El 0,0889. Lo voy a dejar como 8,89. Multiplicado por 10 elevado a ¿cuánto? La coma estaba aquí inicialmente. La corrí 1, 2. La corrí 2 posiciones hacia la derecha, por lo tanto es menos 2. ¿Ya? Es decir, por 10 elevado a la menos 2. Y el tercer número lo voy a escribir 4,28 por 10 elevado a ¿cuánto? Aquí estaba la coma inicialmente, ya donde acabo de marcar azul, y la corrí 1, 2, 3 posiciones, por lo tanto es menos 3. ¿Te das cuenta? Es decir, para expresar números en notación científica simplemente tenemos que tener claro que si voy a transformar un número pequeño en notación científica, el exponente va a ser negativo. Y debemos contar la cantidad de veces que corrí la coma hacia la derecha. Y eso lo voy a expresar como un exponente negativo. En cambio, para poder transformar números grandes en notación científica, la coma la voy a correr hacia la izquierda, desde el último número hacia la izquierda, y lo voy a expresar como un exponente positivo. ¿Ya? Y así escribimos notación científica. Espero te haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.